bon dia. Soc el David, el director de Biblioteca de la Sala. Moltes gràcies per venir avui a la presentació d'aquest llibre, Des de nacer bajo el baobab. És un plaer poder-vos acollir aquí en aquest equipament on fem presentacions i fem moltes activitats amb les presentacions de llibres. Estic personalment content de que aquest tipus de llibres, amb aquest tipus d'autors, puguin venir a la biblioteca i que tinguin aquesta relació amb la ciutat. I especialment agraïm la presència de Jesús Osillos avui aquest matí per compartir aquest temps amb nosaltres. Aprofito també per donar les gràcies a la Gemma Vicent, que ara no està per aquí, però que és una mica qui organitza i l'Anna Mater de tot el que té a veure amb els autors locals i tot el treball que fem en cooperació amb gent de la ciutat que escriu per la ciutat. T'agrairem que ens deixis un exemplar a la nostra col·lecció perquè tothom hi pugui gaudir. I res, ja no estic més, us presento a Venerando Murciano, que és la persona que presentarà l'activitat d'avui. Ell va néixer a Cañete, Cuenca, l'any 1949, és mestre de professió, és vocacional, és una persona compromesa que es va especialitzar en pedagogia terapèutica i va cursar un màster en empreses cooperatives a Barcelona. Té una relació molt especial amb l'Hospitalet, encara que aquí no ho diu. Ha exercit la docència al Col·legi Montserrat i a l'Escola Florim, de la qual també ha estat president. Ha tingut una trajectòria destacada en l'àmbit de l'educació cooperativa, com a vicepresident de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya i ha estat secretari general de la UE-COE. Paral·lelament ha desenvolupat una intensa activitat com a escriptor, del que n'ha escrit 14 llibres, amb nombroses publicacions de poesia narrativa i assaigs i col·laboracions en diverses revistes culturals. Avui ens acompanya com a presentador d'aquest acte literari, d'aquesta presentació, aportant una mica la seva mirada pedagògica, humana i literària. Moltes gràcies a tots i gràcies a vosaltres per venir avui. Bueno, en primer lugar, perdonar el bozar pero es que estoy un poco constipadillo y para no influir. Demasiadas cosas ha dicho de mí, porque aquí el importante es Simplicio y su libro. Pero bueno, vamos al asunto. En primer lugar, os quiero leer un poema. Esto no lo sabía Simplicio. El otro día, tomando café con un amigo de aquí de Hospitalet, un tal Castor, le dije que venía a hacer una presentación sobre un libro de un amigo que ha escrito sobre África. Dice, pues mi nieta, Marina, que va al Provenzana, el otro día me recitó un poema y me lo recitó el hombre. Digo, pásamelo, que lo voy a leer. Con tu permiso, entonces, Simplicio, lo voy a leer. Me hubiera gustado que hubiera venido la niña, y seguramente que estaba a punto, no sé si llegará. Y el poema dice, es de una tal Joana Raspall. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país, fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser, o potser més dolenta. Tindries més sort i potser més pena. Tindries amics i llos d'altra mena. Duries vestit de soc o de seda, sabates de pell o tosca espardenya. O aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar al qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor o de la pobresa.
si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Serrat? Bueno. Para mí es un sublime honor hacer la presentación de este libro. Primero, por ser Simplicio un amigo viejo. El negro, yo blanco, nos conocimos en la universidad allá hace unos 50 años. Hace poco, Resulta que aquel negro era el que nos sacó las castañas del fuego en estadística. Yo venía de letras, de hacer latinajos, griegos, había hecho el bachillerato superior en letras, pero universitario, y eso de las matemáticas, pues tururú. Y yo y otros, gracias a él, que nos explicaba después todo el asunto de los números, aprobamos. Pero ¿sabéis lo peor? Que él suspendió. Pero así fue tal cual. Os lo cuento. Bueno, pues entonces ya no hemos dejado de relacionarnos hasta ahora. Y hemos tenido pues bastantes vivencias interesantes. Y como digo, para mí es un honor como amigo representar. He dicho la palabra negro y blanco, pero eso también tiene su historia. Una vez se me ocurrió presentar a Simplicio a alguien y le digo, mira, mi amigo Moreno, la que me cayó, el cuello que me cayó después, me cogió en particular y se pone, oye, Bene, pero tú no has visto de qué color es mi cara, es negra, o es que te avergüenzas de mí y dices que soy moreno. No, soy negro. Madre mía, que me hermano. Empecé a entender yo entonces ya de qué iba la historia. Yo creo que desde entonces ya se me borró el color, se me borró el color de las caras. Bueno, pues desde entonces nos conocemos con Simplicio. Sabed que Simplicio es un personaje que nació en África. Todo lo que escribe, lo escribe desde el corazón. Lo escribe viviéndolo todo lo que escribe. Después hablaremos de esta novela. Pero que sepáis que Simplicio, aunque ha vivido aquí en España muchos años, África la lleva en el corazón, se siente africano y se siente orgulloso. Eso lo tendría que decir él, pero por si acaso no lo dice, ya lo digo yo, se siente orgulloso de ser africano. Nació en Surinam, en un pueblecito de África continental. Tuvo sus padres, Damián y Sinforosa, varios hermanos. Yo he conocido solo a Timoteo, que me parece que es el único que vive actualmente en la propia Guinea, un gran constructor. Sale de África, pasa por Egipto, hace estudios en Egipto, viene para España, conoce en España el amor de su vida, Loli, y con ella tiene dos hijas, tres hijos, un hijo y dos hijas, de los cuales hay dos aquí, una llegará esta tarde que no ha podido venir antes, y varios nietos también, nietas Joana y Olivia. Es un señor muy formado, con gran formación. Es perito mercantil, es maestro de escuela, magisterio, y es licenciado en psicopedagogía. O sea que lleva a sus espaldas una formación
bastante rica. Ha trabajado en España en varias cosas, estuvo trabajando como formador en las Olimpiadas y después como profesor y jefe de estudios posteriormente aquí en Hospitalet, en la Escola Azorín y en el Balmes. Ha hecho varias publicaciones, esta es la que, bueno, es aficionado y empezó con poesía, pero los 3 libros ya más serios, este es el tercero. El primero fue El niño que domó su destino, que es una biografía suya, muy interesante si la queréis leer. Así nos han hecho los blancos. Este es un libro duro, con el que he discutido con él, pero no irreal, no irreal porque habla de lo que la colonización y la neocolonización han hecho con África. Y este tercer libro, yo creo que ya es una obra de arte. Al decir una obra de arte, lo digo bajo todos los conceptos. El renacer bajo el baobab, no sé si aquí ponía algo, el baobab es el árbol que representa la sabiduría en Guinea Ecuatorial. A ver, todo lo que digo, lo digo también yo desde el corazón. Guinea Ecuatorial la tengo muy conocida, he ido muchas veces, he trabajado en el proyecto que fue y que fundó Simplicio, una escuela preciosa en medio de la selva, en un barrio en Entobo, cerca de Bata. Quiero deciros que lo que os digo, lo digo también con perfecto conocimiento de lo que hablo. Bueno, pues este libro, yo le haría unas cuantas preguntas a Simplicio, no sé si ahora o después, pero ¿cómo lo ves tú, Simplicio? Termina una exposición. Y hacemos unas preguntas así. Vale. Pues bueno, el libro, este libro que escribe Simplicio, no lo vamos a destrozar ahora explicándolo, hay que leerlo. Simplicio dice que es una novela, y realmente es una novela, porque hay ficción, hay utopía, hay personajes inventados, aunque en su interior seguramente que tienen mucho de biografía, de gente real, y bajo esos puntos de vista realmente es una novela. Pero, con tu permiso, Simplicio, yo diría que también es una especie de ensayo. No es ensayo, o sea, literalmente no es ensayo, pero para mí es un libro expositivo minucioso, con la perfección que son los Simplicios a veces. Digo, quien no conozca a Simplicio, ya se lo digo yo, que Simplicio es el de la tableta. Simplicio es, a la hora de hacer un trabajo, la persona perfecta. Y el que cuando leáis este libro, veis a ver que no se escapa ni un detalle. Realmente es una novela. Tiene su proceso y llega a su éxtasis. Tiene personajes narradores. Los narradores son, para mí, un heterodiegético subjetivo. Y sus coloquios son más bien directos, aunque en alguna ocasión también los hace indirectos. Esa es la forma. Pero yo creo que Simplicio, antes de hacer este trabajo, lo supongo, no me lo ha dicho él,
pero leyéndolo se ve, ha tenido que hacer un trabajo de investigación tremendo. Aparte de la enorme bibliografía que ha utilizado, y si ha utilizado bibliografía es porque se ha preparado el trabajo. Después escribe un libro, os cuento, se crea una comisión de personas. Esta comisión de personas se pasea por toda África haciendo un trabajo de investigación, de enterarse de qué es África y qué es lo característico de cada pueblo de África. Y cuando esta comisión ya conoce ese ambiente, ya conoce qué es África, con las características propias de cada uno de los sitios, hace propuestas. Pero para hacer esas propuestas crea una filosofía a la que él llama afrimocracia. Acordaos de esa palabra. Y él, si quiere, nos explicará más cosas. Afrimocracia. Fijaos lo que ha hecho. Un trabajo de campo. Un análisis de problemas. Ha creado una filosofía que abarque, que envuelva toda esa acción. Y posteriormente crea un organigrama para llevar a cabo los objetivos que se habían marcado. Los objetivos son claros, lo digo simple: la libertad y la unión de África. Una África unida en unos Estados Unidos y, claro, no creéis que se deja ningún detalle. Habla de los problemas internos de África con los que se va a encontrar esa unificación y con los problemas exteriores. Pero esta comisión estudia estos problemas, se va a los Países Bajos a explicar lo que quieren hacer en África y claro, ahí surgen problemas. No lo podéis imaginar. Los problemas de todo carácter, sobre todo comerciales, claro. Vuelve a África y monta todo el organigrama que va a dar base a el trabajo que se tiene que hacer dentro de África. No me voy a extender mucho más, pero yo invito a Simplicio a que mandase a todos los dirigentes tecnócratas de África este libro. Yo creo que será el primer libro que marcaría un camino para la unificación de África. Y acaba Simplicio diciendo el objetivo o qué es lo que se tiene que hacer en África. Todo lo que él expone, todo lo que él quiere, todo lo que él dice, al final el que es el maestro de la comisión, en su Eawi, lo dice que cómo se solucionaría todo ese problema. Y dice, el destino de África está en nuestras manos. Eso lo dice el maestro de la comisión. El destino de África está en nuestras manos. La libertad se conseguirá con la formación y el compromiso de todos los jóvenes africanos. Y yo no voy a hablar más porque tengo 15 hojas para hablar. Me parece que voy a hablar. Muchas gracias, querido Leandro.
joven, que también lo fui, asistí a la presentación de un personaje del movimiento. Cuando terminó el presentador y él toma la palabra, dice textualmente: me han presentado exactamente como soy. Y nos quedamos. Yo no sé si mi amigo me ha presentado exactamente como soy o me ha presentado como él quiera que yo sea. Pero en cualquier caso, aprovecho para decirte, venerando, que la amistad es bella y hay que mantenerla. Gracias. Dirigiéndome al público, en primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Un día como hoy, después de vuestras jornadas de trabajo, estar aquí demuestra mucho, lo mucho que algunos me aprecian, lo mucho que otros aprecian la cultura, sobre todo lo mucho que todos apreciamos el género humano. Yo sigo apostando por el género humano y lo digo sinceramente. Bien, muchos de mis amigos, compañeros y compatriotas de la diáspora se quejan de que siempre que hablamos de África lo hacemos en términos de quejarnos, echar la culpa de todos nuestros males al colonialismo y criticar la mala situación que afronta nuestro continente. Y estoy totalmente de acuerdo con esta crítica, estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo, ya no basta con denunciar, es hora de crear. Ya no basta con resistir, es hora de proponer. Ya no basta con analizar lo que nos hicieron, es hora de decidir qué haremos con lo que somos. Por esta razón estoy aquí ante todos vosotros para presentar mi pequeña contribución a nuestra causa común, África y su futuro. Pero antes debo hacer alguna puntualización. Renacer bajo el Baobab no es un libro de historia, pues yo no soy historiador. Ni es un libro de filosofía, yo no soy filósofo. Tampoco es un libro de literatura, pues yo no soy escritor, soy escribiente. Renacer bajo el Baobab es un libro simplemente novelado, escrito por un africano, con el alma africana, propósitos africanos, y guiados por ese gran maestro que se llama Joguin Guilbert, que es el protagonista de este libro. Casi un homenaje que hago a mi padre. Como pueden observar la portada del libro, tenemos el baobab, que es el árbol africano, que simboliza para nosotros sabiduría, farmacia. Y dentro del árbol baobab está incrustado la casa de la sabiduría, mal traducida como casa de la palabra. Es la casa de la sabiduría, que se tradujeron literalmente en fan. Había mucho, casa de la palabra en español está muy mal traducida, es decir, la traducción es muy limitada. Es la casa de la sabiduría. Y en la casa de la sabiduría, con el baobab, guardamos toda
no de Guinea, africana. Y al lado tenemos a un señor que representa el Consejo de Sabios y Ancianos. Y delante de él inicia el camino hacia el futuro, que es un niño o una niña. Inicia el camino hacia el futuro que se vislumbra allá. Esta es la portada. Bajo el baobab, el saber no se impone, el saber se comparte. Para nosotros, saber y sabiduría son patrimonios de la comunidad, no de una persona. Son patrimonios de la comunidad africana. El sabio no existe si no tiene a quienes aconsejar. No hay comunidad africana que no tenga un sabio. Así que, por eso en esta novela intento demostrar que la sabiduría no es patrimonio del sabio. Repito esta idea. La sabiduría ni siquiera pertenece al sabio, pertenece a la comunidad, al pueblo, va dirigida a las personas. Os invito a escuchar atentamente esta leyenda de Senegal, por favor. ¿Alguna vez te has preguntado dónde encontrar las respuestas que tanto buscas? Déjame contarte una historia que cambió mi forma de ver la sabiduría. En el corazón de Senegal, mientras una sequía devastadora azotaba la tierra, los jóvenes más fuertes del pueblo cavaban sin descanso, buscando agua desesperadamente. Mientras tanto, bajo la sombra de un majestuoso baobab, descansaba un anciano que parecía no hacer nada. Pero ese anciano guardaba un secreto. No estaba perdiendo el tiempo. Estaba haciendo algo que todos habíamos olvidado: escuchar. Día tras día conversaba con el baobab, agradeciéndole su presencia, su sombra, su historia. ¿Y sabes qué? La respuesta siempre estuvo ahí, frente a sus ojos. El baobab, ese gigante silencioso, almacenaba miles de litros de agua en su tronco. La solución no estaba en cavar más profundo, sino en observar y respetar lo que ya tenía. Esta historia nos enseña algo precioso. A veces, las respuestas que buscamos no están donde cavamos desesperadamente, sino en aquello que hemos estado ignorando. Puede ser un consejo de los abuelos, o una tradición antigua, o simplemente la sabiduría que reside en el silencio. Te invito a reflexionar. Muy bien. Como diría Zoe, a lo largo de la novela, el sabio no es el que da respuestas a todo lo que le preguntan, sino el que busca mejores preguntas que llevan a buenas soluciones de los problemas. Y en esta leyenda lo acabamos de ver. A veces lo que buscamos allá lo tenemos aquí, que es lo que nos ha pasado por lo menos en nuestra generación. Pensamos que la solución a los problemas de África está fuera de África. Y no es verdad. La solución a los problemas de África está en África, dentro de África, con los africanos. ¿Qué hace única esta novela? En primer lugar, ofrece una visión africana desde dentro, sin exotismos ni mediaciones coloniales. Habla un africano. Une narrativa emocional poética con una fuerte carga simbólica y educativa. Aborda temas de actualidad, identidad, espiritualidad, educación descolonizada, memoria histórica y utopía.
Los personajes de esta novela, básicamente, no son los únicos, pero básicamente son 6. Zoe, Onazoe, Keita, Amina, Traoré, Fátima. Son personajes que 2 evidentemente son de Guinea Ecuatorial. El resto he procurado que cada personaje pertenezca a una región de África. Pero de manera arbitraria. Esto no es un estudio científico. Yo lo he hecho por acomodarme a lo que yo quería escribir. Y este autor se pregunta, ¿y si el conocimiento no viene solo de los libros? ¿Y si el renacer fuera posible desde las raíces más profundas de África? En tiempos de incertidumbre, esta novela nos ofrece una certeza. Otro mundo es posible. Yo he descrito otro mundo, aunque yo creo que es posible. Y este mundo comienza bajo la sombra de un baobab. Porque utopía no es escapar de la realidad, es una forma de transformarla. África no es solo pasado, es una visión poderosa del futuro que aún está por llegar. Y Renacer bajo el baobab y la casa de la sabiduría africana es más que una novela, es una visión. Es un viaje hacia el futuro del África anhelada desde la memoria, la educación y la espiritualidad africana. Y comenzó el viaje hacia el futuro. Hoy, hijos míos, os hablaré de un continente que existe antes de que los hombres y las mujeres tuvieran memoria, dijo el maestro Nseguri. Vamos a escuchar otra canción. Espero que detecten todos los detalles de esta canción que luego podremos discutirlo.
pero no maten al mensajero. Continuamos. El mundo está como está. Es una frase que a mí me gusta. Significa acomódate. Y esto no debería ser así. No se trata de acomodación, ni de asimilación. Cada uno tiene que vivir como debe vivir por destino propio, no por imposición de nadie. Yo, en fin, los que me conocen, y mi amigo el presentador lo ha dicho aquí, mi evolución, yo he evolucionado como todo el mundo evoluciona. Pasamos desde la ingenuidad a creer que lo sabes todo, hasta volver a acomodarte de que, bueno, cada uno tiene sus limitaciones. Y esas etapas las he pasado yo, y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero si luego el turno de preguntas y respuestas pueden surgir cosas por las canciones que hemos visto. Pero aquí, siguiendo el libro, llegamos al epicentro de la novela. Lo que mi amigo decía, llegamos a lo que yo he llamado afrimocracia. ¿Qué es la afrimocracia? La pregunta es, ¿por qué este término? Porque a mí me escandaliza, me horroriza cuando yo veo a medios de comunicación y a políticos occidentales hablar de gobiernos africanos como democracia a la africana. Es como decir, no, el maltratador de la mujer ha sido otra mujer, o el maltratador es del norte, o es del sur. No. El que maltrata, maltrata. La democracia no tiene apelativos, o es democracia o no es democracia. Pero llamamos las cosas por su nombre. ¿Qué es eso de democracia a la africana? Y esto lo escuché aquí en una comisión parlamentaria española, encabezada por un político catalán al que yo admiro como político. Va a Guinea y cuando vuelve da cuenta en el Congreso de los Diputados y dice, no, Guinea Ecuatorial es una democracia, pero a la africana, que no es más ni menos que decir, Guinea es una dictadura. Pero digámoslo así, Guinea Ecuatorial es una dictadura. Y mi presidente gobierno definió muy bien lo que él entiende por dictador. Un periodista español le preguntó, ¿usted es dictador? Dijo, sí, soy dictador porque yo dicto normas. Y se quedó tranquilo. Soy dictador porque yo soy el que dicta las normas de este país. Muy bien. La democracia es un sistema social, una filosofía, una manera de entender la vida, creado por y para africanos. Repito, creado por y para africanos, cuyo principio fundamental y básico es el bien común. El bien común. Porque el que trabaja para el bien común no tiene tiempo de matar a nadie. El que trabaja para el bien común no tiene tiempo de acapararse de las cosas ajenas. El bien común. Bien, para no cansarles, y llegamos al epílogo de la novela, que no es el final, lo que yo llamo el Sérene. El Sérene
es un término que muchos africanos jóvenes de aquí no saben lo que es el Sebene. Si lo saben, se creen que es, ahora el Sebene ya es un estilo africano. Pero el Sebene, por los años 60, década de los 60, cuando Franco Luongo cambia los componentes de su orquesta, ficha a un guitarrista de nombre Mosé Sengo, de nombre artístico Mosé Fanfan. Y este señor idea la idea de que a mitad de cada canción, repito, a mitad de cada canción, desaparecen las voces de la orquesta y solo quedan en la pista los instrumentos musicales y los bailarines, en una especie de exhibición, de competición, de creatividad sin límite. Y eso es lo que él llamó Sebene o Sebene. O sea que es un momento muy especial en la música africana congoleña. ¿Y por qué yo he cogido este tema como el final de la novela? Porque mi novela termina como una especie de éxtasis entre los políticos, los tecnócratas y el Consejo de Ancianos y Sabios que han elaborado la democracia, y el pueblo que tiene que tomarlo y aplicarlo y controlar que se cumpla todo lo que se escribe, se describe y se planifica en la democracia. No necesitas, los que habéis venido aquí, los que no sois africanos, no necesitáis ser africanos para que esta novela os importe. Porque esta novela habla de África, sí, pero también habla de ti, de mí y de todos los pueblos que buscan justicia, voz y futuro. Así que, gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y si algo de esto te hace pensar distinto, bienvenido al Sebene. Desaparecen las voces, toman protagonismo los instrumentos y los bailarines. Aquí no hay bailarines. Esta simbiosis es lo que significa en la novela la democracia con el pueblo, para que cada cual asuma la responsabilidad que por historia le corresponde. Gracias por vuestra atención. Bueno, a ver algo más de la forma del libro. Se me ha olvidado decir que en este libro hay poesía. Es novela, pero resulta que también hay poesía. Me he apuntado solo unos detalles aquí. Por ejemplo, hace una comparación. Nuestros secretos son como estrellas en la noche, una metáfora. Nuestras palabras son semillas.
descripciones llenas de sensibilidad, sonidos, tambores. Yo incluso había pensado, no se lo dije a Simplicio, porque posiblemente parece que la presentación fuera de acuerdo, pero si aquí hubiéramos traído a alguien que sabe tocar las campanas y hace una canción aquí, yo recuerdo en mi pueblo que yo sabía cuándo tocaban las campanas a muerto, cuando tocaban a gloria, a fiesta, a arrebato, lo sabíamos. Y yo había pensado, en África resulta que en vez de campanas lo que se hace son los tambores. Y con los tambores se comunican, y se hablan y se dicen. Pero incluso me iba a atrever, pero había que buscar uno que supiera tocarlos además, a traer un tambor, y a venir vestido de africano. Pero bueno, entonces hubiera sido demasiado folclórico. Bueno, dice, los guías leían los caminos en el viento. Son frases bonitas, poéticas. Nuestras raíces nos nutren, nuestras ramas alcanzan las estrellas. ¿Recuerdas estas frases, no? África es un canto de voces olvidadas. Cuando el doctor Mandela se sentó y las luces de la proyección se disiparon, la sala quedó envuelta en un silencio más denso que antes, como si incluso el aire se negara a romper lo que allí se estaba tejiendo. Fue entonces cuando Ndong Abaja se puso de pie. No tenía títulos académicos, no hablaba desde el poder político ni desde el saber técnico, hablaba desde el espíritu. Vestía una túnica color tierra, sin adornos, salvo el collar de cuentas talladas con símbolos batúes. Sus pies estaban descalzos, en sus manos una flauta de hueso y un pequeño tambor de membrana vegetal. Caminó hasta el centro sin decir palabra, se inclinó ante los 4 puntos cardinales y finalmente alzó la mirada. Maestros de la razón, guardianes de la ley, arquitectos del mañana, antes de sellar un pacto con palabras, debemos sellarlo con el aliento de la tierra. La tierra es una constante en la filosofía, la madre tierra, la filosofía africana. Nada se puede hacer en África que no esté en concordancia con la tierra. Porque en África una palabra sin alma es como un tambor sin cuerda. Entonces cerró los ojos y sopló suavemente la flauta. Un sonido antiguo y melancólico llenó la sala, como el lamento de los espíritus que atraviesan los boabats al caer al sol. Luego golpeó el tambor 3 veces y con voz templada recitó: habéis hablado con lógica, habéis hablado con memoria. Ahora escuchemos al corazón de la tierra, que no grita, pero canta. Que este pacto no sea de papel, sino de sangre dulce y agua limpia. Que este acuerdo no se firme con tinta, sino con la palabra que no se borra, la que pasa de abuela a nieta, la que se murmura a la semilla, la que los muertos entienden sin traducción. Desde Bisominam a Macoga, desde el lago hasta el desierto, que se grabe esta alianza no en mármol, sino en la carne viva de África. Abaja se arrodilló y con el tambor entre las manos dijo las últimas palabras, no como discurso, sino como ritmo. Invocamos a los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán, que estén de nuevo, en este nuevo ciclo, para que este nuevo ciclo nazca limpio. Que no olvidemos que África, gobernar, no es dominar, es cuidar. Se incorporó, entregó el tambor a uno de los ancianos
y volvió a su sitio en silencio, dejando atrás de sí un eco sagrado. Sí. Ahora, por favor, si vamos a dar posibilidad a que preguntéis lo que queréis a Simplicio, porque supongo que hay muchas cosas, o se os hacen muchas cosas, preguntas en la cabeza y que él posiblemente nos podrá solucionar. Yo lo que pediría es, sinceramente, es un encuentro entre amigos y amigas. La libertad no debe tener límites. Preguntemos sinceramente lo que queramos preguntar, porque todo lo que me preguntéis aquí lo voy a tomar como una oportunidad de aprendizaje, no como una fiscalización o crítica a lo que yo he escrito. Gracias. ¿Alguna pregunta, David? Bueno, a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, estaba ahí arriba intentando que nos acompañaran los micros. Bueno, he tenido la suerte de estar 2 años en Costa de Marfil y lo que me ha venido a la mente es que ese libro debe ser muy bonito porque es como, por lo que dices, como muy utópico. Y cuando yo llegué a Costa de Marfil, que todavía no habían empezado a urbanizar todo lo que era la laguna en Abidjan, que es la capital, me di cuenta de que hay muchos intereses internacionales en África, ¿no? De repente pues, está Marruecos, está China, consorcios de empresas europeas, y eso no tiene evidentemente que tiene relación con el colonialismo, pero es necesario tener ese tipo de visión, ¿no? Pienso. Bueno, no sé, es una opinión, no sé cómo lo ves. Hombre, agradezco tu opinión y aprovecho que como responsable de la biblioteca, director de este centro cultural, y por lo que a mí atañe, como alguien que lleva viviendo en Hospitalet, ¿cuántos años? 48 años como mínimo. 48 años. ¿Por qué no aprovechamos estas oportunidades, esta infraestructura cultural? Yo podría venir aquí con un grupo de alumnos que son los que realmente tienen el futuro del mundo. Estos encuentros no serían más fructíferos con los que van a venir, es decir, las nuevas generaciones. No se puede montar, pregunto, y perdóname por aprovechar tu presencia, ¿no? Es decir, a mí no me importaría venir aquí a dar charlas, mejor no dar charlas, tener un encuentro intergeneracional, explicando, porque mucha gente no sabe qué es África. Has tenido suerte de estar en África. Tú has estado en África. Permítame que te pregunte, no sé si has visto África. Yo he vivido 2 años en Costa de Marfil y no me considero, digamos, experto en África, pero sí que he tenido como la sensación de entender más cosas, porque antes era un completo ignorante, sí, y continúo siendo ignorante. O sea, África es muy grande, es enorme África. Pero sí que, bueno, te cojo el guante, o sea, cuando quieras hablamos de este tema. Y bueno, tampoco yo soy protagonista, o sea, si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta al protagonista de la actividad de hoy, pues adelante, que paso el micro. Muy bien, pues agradece, de verdad, su pregunta. Mientras os vais pensando alguna pregunta más, yo le voy a hacer una. Sí. A ver, en primer lugar, en primer lugar, Simplicio, hablábamos antes
y decía, me parece que yo no he hecho bastantes cosas en la vida por África. Yo creo que sí. Y después viene la pregunta Simplicio. Yo creo que sí, Simplicio ha hecho muchas cosas por África. Primero, nacer en África. Segundo, sentirse muy orgulloso de ser africano. Tercero, se ha pasado varios años en África, que él dice que fue a hacer la mili, para dar clases, para ayudar en muchos elementos de carácter formativo en África. Simplicio ha estado durante muchos años trayendo chicos africanos becados aquí a Hospitalet para que estudiaran formación profesional. Eso lo ha hecho él también. Y él ha sido el promotor de una fabulosa escuela en Entobo, con 14, 15 clases ya, una residencia, en fin, un montón de cosas, y fue por culpa suya que se hizo esa escuela en África. Ha escrito 3 libros hablando de África. Y ahora te pregunto, Simplicio, ¿qué más te queda por hacer por África? ¿Qué más me queda por hacer por África? Venerando, nunca es suficiente las buenas obras, si es que son realmente buenas obras. Nunca es suficiente. Mientras tenga conciencia de mis orígenes y mientras tenga capacidad intelectual, lo poco que me queda, reconociendo mis limitaciones, siempre intentaré hacer cosas por África. Además tengo una gran ventaja, y es que toda mi familia, los aquí presentes y los que no están aquí, siempre me están apoyando para hacer cosas por África y en África. Por ahí creo que querías preguntar. Sí, buenos días. Mi inquietud va por lo que usted dijo sobre la democracia, a esa democracia de África, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la vida de la historia de las potencias colonizadoras, lo que llamamos, yo soy sociólogo, politólogo, historiador también. Soy latinoamericano, caribeño, dominicano. Entonces, ese discurso dominante de las potencias coloniales, estamos en pleno siglo XXI, no ha cambiado mucho. A nosotros, no tan solo a África, a todos los países latinoamericanos, africanos, asiáticos, que las potencias coloniales colonizaron, todavía nos siguen mirando como neocolonias, lo que se llama el neocolonialismo. Cuando muchos de otros países se han librado, otros siguen oprimidos, dominados por potencias coloniales. Y no hay que ir muy lejos cuando a comienzos del siglo XIX las potencias coloniales europeas se repartieron a África. Todas esas potencias coloniales se repartieron a África. Y otro asunto es porque a los países que nos han colonizado nos siguen sustrayendo nuestras riquezas. De una forma, claro, ha cambiado el modelo de saqueo, de sustraernos nuestras riquezas.
Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a la enseñanza de la historia, no se enseña historia de América, se enseña por cosas superficiales. ¿Por qué digo esto? Porque no se va a la raíz de la historia a explicarle. Incluso hay países coloniales donde la historia colonial no se enseña en la enseñanza. Porque no quieren que sepan que fue lo que hicieron los colonizadores. No fueron a llevar culturas, fueron a destruir culturas. Es diferente. Sin embargo, nos quieren vender que ellos fueron que nosotros éramos unos pueblos sin culturas, que no teníamos instituciones, y no es así. A través de la historia no ha sido así. Pero esa es la historia que nos quieren enseñar. A día de hoy, hace como en África, dice que esa es la democracia de África. Ese es el modelo democrático o el modelo o la democracia africana. Pero también pasa con América Latina. Dice, esa es la democracia de América Latina. ¿Por qué? Porque ellos creen que el mundo es multipolar y la diversidad. O sea, a nadie se le puede imponer modelos ni doctrinas. Los pueblos tienen que liberarse y ellos mismos construir su proyecto futuro y construir sus instituciones. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Sí, me parece muy bien. En la vida, cada uno adopta la estrategia de vida que quiere tener. Y yo he dicho antes, he evolucionado un poco con mi edad. Yo ahora mismo, si me hago una retrospección hacia los años 1884, 85, cómo se reparte África y tal, pasan otros 100 años. Entonces yo ya estoy en el punto de decir, dentro del legado colonial que tenemos, permítame que le diga usted y yo, si tenemos legado colonial, el peor legado colonial que tenemos es haber asumido la narrativa colonial. En eso nos han superado los colonizados asiáticos. Ellos lo han superado. Pero nosotros, especialmente en África, no hemos sido capaces de superar, de explicar la historia de África por africanos, a pesar de tener grandes historiadores africanos que estuvieron trabajando a nivel internacional. Un Burkina Faso. Por eso digo que ahora, querido Señor, que compartimos la misma historia colonial, hagamos una cosa. No debemos olvidar lo que pasó, sino coger esto como experiencia de vida y proyectarnos hacia el futuro. ¿Entiendes? Hay una filosofía africana que dice, si quieres avanzar hacia el futuro, mírate hacia atrás. Yo quiero avanzar hacia el futuro, sobre todo para los jóvenes que todavía tienen mucha vida por delante. No podemos dejarlos en esa estancada de decir, mira, aquí nos han dejado y aquí os quedáis vosotros también. No, hay una salida. Yo creo que en África algo se está moviendo.
En África algo se está moviendo. Fíjense que yo en este aspecto yo era muy pesimista. Mataron a Lumumba. Mataron a Nkrumah. Mataron a Sékou Touré. El más reciente, mataron a Thomas Sankara. Espero que no maten también a Ibrahim Traoré. Espero que no lo maten, porque ahora en África se ha visto que los grandes políticos civiles no han hecho nada. Si empezamos desde Guinea Ecuatorial, pasamos por Camerún, no han hecho nada. Y esa nada está produciendo una nueva generación que para bien o para mal son militares, pero son jóvenes militares que han tomado como referencia al último mártir africano que fue Thomas Sankara. Por eso Burkina Faso, Mali y Níger han formado lo que ellos llaman la Alianza de los Estados del Sahel. Por algo se empieza. Y si lo hacen mal, hombre, la cosa va a continuar. Llegará un momento en que las cosas tendrán que cambiar. Pero lo que no se nos puede pedir como africanos, que es otra cosa que está ahora en discurso, a mí me preguntan, oye, ¿y por qué los chinos y Rusia están ahora en África? Yo, ¿y qué? Occidente ha estado en África, Europa no fue invitada a África. Llegó a África, la ocupó hasta ahora. China y Rusia han sido invitados que no todos invitaríamos a nuestras casas, no los invitaría, pero han sido invitados. Esa es la gran diferencia. Y cuando tú invitas a alguien, también tienes la capacidad de decirle, ya está la visita, vuelve a tu país, que es lo que ha hecho Angola. Angola acaba de expulsar a todos los chinos que estaban en Angola. Lo acaba de hacer hace 2 meses escasos. Bueno, lo que no se puede decir es, como yo soy tu amo, tengo que serlo para toda tu vida. No, si yo puedo cambiar de amo, que no es mi filosofía, déjenme al menos que yo cambie de amos. Hasta que yo encuentre el que me trate de tú a tú. No sé si me alargo mucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Me gustaría saber cuál sería la tarea de los jóvenes entonces, después de este proceso de asimilación y descolonización que tendrían que hacer los mayores. ¿Cuál es el legado entonces o la tarea que tendrían que llevar a cabo los jóvenes para que hubiera un cambio positivo? Gracias, hija. El primer cambio es no hacer dejación alguna a los mayores por el tema de África. Los mayores no tenemos ningún derecho a acaparar todo lo que se habla de África porque seamos mayores. No tenéis que dejar nada porque sois jóvenes. Vuestra primera obligación y deber es implicaros en el tema africano. Implicaros. ¿Cómo se hace? En tu caso, vivir aquí con tu africanidad. Africanidad es decir, ir con la cabeza bien alta porque eres africano. ¿Qué significa ser africano? Yo lo defino como lo que es la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura no es todo aquello que hacemos.
desde que nacemos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos a lo largo del día es cultura. Pues eso es lo que tú tienes que hacer como africano. Tu africanidad, desde tu manera de ver el mundo, la cosmovisión del mundo tuyo, no puede ser igual a la de un blanco. Este señor y yo somos africanos. A él nunca le gusta que yo diga que el mundo de los blancos no es el mundo de los negros. Cuando yo hago esta afirmación, no la hago desde un punto de vista racial. No es por el color, es la forma de ver el mundo, de concebir el mundo. Mira, te voy a poner un ejemplo, querido amigo. Yo no sé si en la lengua española hay una expresión que representa el máximo grado de amor. No sé si la hay. Pero en fan sí que lo tenemos. Cuando un fan o una fan te dice, o sea, tengo el corazón en el aceite, que traducido así no significa nada, pero es la máxima expresión que significa soy feliz. Más que feliz, eso es la cosmovisión. Esta es la diferencia de los mundos. No sé si te he contestado bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no tengo palabras para expresar el haberte conocido en persona. Antes de hacer mi pregunta, le agradezco en nombre de toda la comunidad africana, tanto el trabajo que viene haciendo como el que está haciendo. Lo que le ha indicado a este señor creo que es crear espacios interculturales, intergeneracionales. Es muy necesario. Le voy a dar un ejemplo. Actualmente estoy dando talleres en la Universidad Pontificia de Comillas. Este es el tercer grupo y no puedo explicaros cómo me quedé que en una universidad de este nivel no supieran de Guinea Ecuatorial. Me dediqué tanto al primero como al segundo grupo a hablarles de Guinea Ecuatorial. El tercero hemos empezado hace poco, pero están en la misma línea. Personalmente creo que la responsabilidad de un desconocimiento tan alto es de ambas partes. De manera que sí, la invitación que le he hecho es bastante interesante y de hecho a las alumnas que tengo ahora les pregunté, vosotras estáis viviendo en vuestro país, en vuestra sociedad. Yo soy la típica que llevo más años en España que mi querida Guinea Ecuatorial, pero soy 100% ecuatoriana, independientemente de que tenga la documentación de aquí. Entonces les pregunté a estas niñas qué actividades, qué proponéis vosotras como juventud española para poder crear y romper es que el desconocimiento es excesivo. Y para no alargarme, paso a hacerte, me cuesta hacerle la pregunta. Casi un poco en la línea de ella, pero reconociendo la pasividad, lo vivo en mis carnes, la pasividad de la juventud africana en general y en particular de la ecuatoriana. Entonces, ¿qué pautas me aconsejarías para dirigirnos, para despertar? Porque no soy pesimista, pero es ver la realidad. Yo también veo que las cosas tal vez van cambiando
pero es un trabajo brutal. Es demasiado trabajo. Despertar esas mentes que se mantienen en la colonización e incluso con excusas, como apoyándola. ¿Qué pautas ve que aunque sean en 5 años poder ir despertando? Sí, claro, el futuro está en la juventud africana. Y siempre les digo que las redes sociales no son la solución, solo son un medio de comunicación. Pero es que ahí se quedan todos. En los actos presenciales, por ejemplo, estamos proponiendo para 1 de noviembre una masterclass para juntar lo que es la parte de los alumnos de la universidad con juventud africana, y me está costando barbaridad conseguir jóvenes que vayan a formar parte. Pero llueven en las redes sociales. Entonces mi pregunta es, pautas para despertar a esta gente, para hacerles ver realmente, más o menos, en qué dirección deberían ir. Gracias. Bueno, primero tengo que aclarar al público que esta mujer que acaba de hablar viene de Madrid para asistir a este acto. Vienen desde Madrid, lo cual, te lo digo sinceramente, no tengo palabras para agradecerte. La pregunta que me haces es fácil de formular y muy difícil de contestar. Muy difícil de contestar. Pero, recurriendo a lo que diría el maestro José Luis, en cada pueblo siempre había la casa de la sabiduría, como tú bien sabes, había mucho. Y resulta que había mucho. Si habían 50 hombres en el pueblo, eran 2 o 3 que construían el había mucho. Pero una vez construido, venían el resto para criticar lo mal que habían hecho esto. Si también podíais haber hecho esto, y por qué el asiento no lo habéis puesto así. Es decir, es difícil construir y fácil destruir. Pero ya que te has puesto a construir, no te dejes desanimar por los que no construyen. Sigue adelante, has escogido un camino que tarde o temprano brotará, sacará sus frutos, tarde o temprano. Yo lo único que te puedo decir es que el error que cometimos, yo, aquí en Barcelona, es que el grupo de estudiantes, tengo un primo allí que es médico de profesión, el error que cometimos es que formamos 2 grupos de guineanos, el grupo de estudiantes y los demás. Esto es lo que no se debe hacer. No hay los demás en la diáspora. No hay los demás, hija mía. El que sabe leer como el que no sabe leer son guineanos, son africanos y necesitan la misma salvación. Si no lo entienden, hay que hacérseles ver. Yo me ofrezco, yo sé tu actividad en Madrid, ojalá pudiera hacer yo algo así, por eso dirigiéndome a este joven y aprovechando su bondad, ¿no?, de estar aquí, de verdad, a mí no me importaría. Además, me han jubilado, yo no me jubilé, me han jubilado, y como que me han jubilado, lo que yo haga como actividad cultural no cobro nada. Tengo mis necesidades cubiertas. Lo único que es que yo estoy ahora hablando en términos de no sé si psicología o de antropología o de sociología, la pirámide de ¿cómo se llama? Maslow.
la famosa pirámide de Maslow, estoy ahora en el último peldaño, en la autorrealización. Yo me ofrezco para hacer cosas con la comunidad, pero ya has visto el éxito. ¿Tú ves el éxito? Estoy seguro que si paso una circular ahora mismo diciendo que a las 5 de esta tarde hay una movida donde se va a bailar el comentario y cual la gente asiste. Este es el género humano. En todas las épocas, este es el género humano que tenemos que vamos a hacer. Gracias. Así que después hablaremos. Sí. Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, se ha puesto ahí democrático. Sobre todo una palabra muy acertada. ¿Por qué? Porque el caso de África Central, especialmente África Central, que es la zona mágica del continente africano, y más difícil de entender. ¿Por qué? Porque ha puesto Democrati la música que ha puesto para el tango, esto cómo se baila. Y esto hipotéticamente es así. Y ha dicho otra cosa ahí que algo se empieza a hacer, sobre todo por el estado de Sahel. Y en África Central acaba de ocurrir algo muy, muy significativo. Que el joven congolés Constant Tamaka, que habían metido en la cárcel porque era ministro de Justicia, y dejó el cargo por tema de corrupción. Pero al final, la generación Z, jóvenes, echaron a la calle en Europa y en Congo. Y al final, por presión, le han tenido que soltar. Pero, ¿cuál es el futuro de África Central? Porque es la zona más peor del continente africano. ¿Qué visión tiene? A ver, querido, no sé si existe, si es correcto, querido exalumno. Pero sí, este señor es uno de los que vinieron con el proyecto de becas que dábamos aquí en Hospitalet. Querido joven, yo la visión que tenía antes de África era Guinea Ecuatorial. Yo ya tengo otra visión de África. Yo ya tengo la visión que tenía Nkrumah y que tenía Lumumba. África no es un país. África no es un país. No se puede salvar un país de África si queremos salvar África. África hay que tratarla como conjunto de los países de África para formar una unidad africana. Porque mientras África no hable con una sola voz y quiera hablar con los 54 voces de los estados africanos actuales, eso es lo que le da fuerza al sistema. Esto es lo que le da fuerza. En la novela no creo que haya spoiler. Cuando la comisión va a Europa para trasladar los acuerdos de Visorino, lo primero que le pregunta a algún político europeo es ¿el nombre de quién habláis? ¿Os habéis unido? Y la comisión le contesta, ahora hablamos en nombre de la afrimocracia, como unidad africana. Y eso es lo que asusta a Europa. Que África se una, que los africanos se unan para hacer una causa común, que es lo que tenemos. No pedimos nada del otro mundo. ¿Por qué Europa se volvió fuerte? Por la Unión Europea, los Estados Unidos. ¿Por qué África no puede tener Estados Unidos de África? Pero esto, evidentemente, mi postura ha cambiado. Yo ya no he hecho la culpa a los demás.
a Europa ni a Occidente, no, hay que mirar hacia África. África, diáspora, los que estamos fuera, tenemos la obligación de aprovechar las pocas posibilidades que tenemos desde aquí para trabajar por nuestros países. También tenemos que sacar a nuestra mente, al menos mi generación, yo que os hago, pensaba que acabado mis estudios de aquí, tenía que volver a África con derecho a ser presidenta porque yo vengo de fuera. Eso también tiene que acabar. El haber estado fuera no es un título. Es simplemente una experiencia que tienes que aprovechar para tu país y nada más. Queda por enseñarme, presentarme a tu familia. Sí. ¿Una pregunta más? Para usted, primero que hablado, no sé su nombre. A mí, Jorge Fernández Cabrera. Lo que preguntaba Simplicio lo escribe, lo enfoca en la novela. Solo le digo esta frase copiada literalmente. Los poderes, los poderosos, escriben la historia para controlar el relato, no para decir la verdad. Supongo que le responde, esto sale con la novela. Sí, gracias. Si no hay más preguntas, Simplicio. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Jorge. Soy de Guinea Te pones, por favor, un poquito más cerca. Sí. Ahora. Vale. Entonces, en primer lugar, te quería dar las gracias, Simplicio, por el trabajo que estás haciendo. Y también por el encuentro que tuvimos el primer día que fui a tu casa. Hace años que nos conocimos, y tú has venido a mi casa, y fue la primera vez que vine a tu casa con mi mujer, que luego ha resultado muy fructuoso, porque no sabía el trabajo que hacías. Cuando vinieron los señores los chavales de la formación profesional, me enteré que gracias a ti vinieron. Compré tus dos primeros libros, y realmente los he leído. Los he llevado a Londres para que mis hijas lo lean también, sobre todo el segundo. Y el primero, pues mira, lo que nos pasó a nosotros todos, casi me acuerdo ahora de la OGE y de Trujillo, nuestro monitor. Los guineanos, yo creo que no nos podemos ver los guineanos hablando de Guinea sin que hablemos de Guinea, porque queremos mucho a nuestra Guinea. Y claro, aquí tampoco puede faltar que hablemos de política, porque realmente lo que tenemos que hablar es del libro, sobre el libro, pero bueno, vamos a hablar de política. Yo te quería preguntar, aparte de la democracia que has dicho antes, quería hablar de la palabra democracia. A ver si realmente existe. ¿Eso es para unos cuantos? Porque a los africanos nos gusta mucho la democracia. Y hablamos de la democracia, pero cuando subimos arriba, pues mira, nos olvidamos. Incluso paisanos nuestros aquí, que hemos conocido aquí, que hemos compartido una barra, una cerveza o lo que fuera, y llegamos aquí y les dan un poquito de poder, ya son otros. Cambian, no sé por qué. La pregunta es sobre la democracia, a ver si existe. Pues solamente para unos cuantos. Gracias.
Gracias, Reginaldo. Y yo siempre he pensado que las personas no somos buenas ni malas per se. Nadie es bueno por pertenecer, por ser católico, por ser musulmán o por ser judío. La persona que es buena lo es, indistintamente de su pertenencia. Yo como guineano, que vive aquí, yo no creo en la libertad colectiva, que es lo que propugna y propicia las democracias europeas. Es decir, yo soy libre porque tú eres libre, porque los demás son libres. No, yo soy libre porque soy responsable. Si no hay esa reflexión, no hay democracia que valga. Por eso yo en el libro no quiero utilizar la palabra democracia, sino la palabra democracia. Porque democracia, desde la ultramar, desde Latinoamérica, surgió un término que es la democratura. ¿Qué es democratura? Un país que tiene un sistema democrático, pero que actúa como una dictadura. ¿Sí o no, querido? Sí, sí. Entonces, la democracia per se no es una panacea, querido Reginaldo. La democracia sin responsabilidad, la democracia sin igualdad, la democracia sin justicia, la democracia donde nadie respeta las leyes, para mí no es ejemplo de nada. Yo, sin dar lecciones de democracia a nadie, a mí me horroriza cuando oigo por medios de comunicación: no, este pertenece a los jueces para la democracia y aquel pertenece a la no sé qué. Yo no sé en qué facultad de España se estudia derecho para demócratas y derechos para no demócratas. Yo nunca lo he entendido. Un juez es juez cuando lleva la toga. En su casa puede ser lo que quiera, pero en el desempeño de sus funciones no tiene que tener más apelativo que juez. Resumiendo tu pregunta, querido Fernando, la democracia, si va acompañada de responsabilidad y de resultados positivos que lleguen a más personas, entonces se puede tomar como modelo. Pero lo que yo veo ahora, que también estos los años juegan, yo lo que veo que las democracias occidentales ahora, los que mandan son las minorías que se imponen sobre las mayorías. Y a mí eso no me consuela. No me consuela. Sí. Dice Simplicio, al hablar de la filmocracia, dice que está basado en 3 pilares: en la justicia social, en la autonomía soberana y en la participación popular. Sí. En fin. Sí. Vale. Bueno, pues gracias en nombre de Simplicio, que nos ha permitido esta velada tan interesante. No se había enterado, gracias al señor Jesús Usillos, que fue alumno nuestro, de él y mío, en su vida, y actualmente pues tiene la representación en el ayuntamiento. Gracias a todos. Gracias. L'exemple de la Bíblia, si algú
se trata de los libros anteriores. Yo después, yo sostengo que después del COVID nada ni nadie está en su sitio. Desde el mes de junio le dije a la editorial que quería libros para este acto y hasta hoy no han llegado. Entonces me llegan 50 libros, ya están en camino. Si me llamáis o queréis pedirlos directamente, este es el enlace directo para comprarlo por Amazon. El precio es la tapa blanda son 20 euros, la tapa dura son 24 euros. Todo por Amazon.